Hola, vamos a partir el live de hoy. Vamos a esperar a... Hola a todos, vamos a partir el live de hoy. Hoy estamos esperando a ver que se unan nuestros invitados. Para los que no me conocen, yo soy la Daniela Eisen, soy doctora, trabajo en la UCI de la clínica alemana y del Hospital de la Chile. Y hoy día vamos a tener una súper invitada porque hoy día vamos a hablar un poco sobre los pacientes que han tenido esta enfermedad terrible del coronavirus y lo que eso significa, y la idea es conversar un poco con la Raquel Skwirsky. Ella muy amablemente está súper motivada con participar, así que la vamos a invitar. Ahí se conectó y ahí va a aparecer la Raquel. Y ahí está apareciendo. Hola, ¿Cómo está ahí? bien, ¿y tú? Bien. Oye, qué bien. Bueno, qué rico que quisiste participar en esta plataforma, bueno, que nos da el estadio para conversar un poco sobre lo que nos pasa a todos con esta enfermedad. La semana pasada hablamos un poco como cómo lo vivía la gente más del punto de vista médico, y encuentro como súper interesante poder conversar contigo y que le conté un poco a la gente de la comunidad. Bueno, ya spoiler, que obviamente que tú te enfermaste y no sé, pues preséntate, cuéntanos un poco tu historia. Súper, bueno, primero Dani, gracias por invitarme. La verdad es que yo les cuento a todos que odio las cámaras, entonces me pillaste súper volando bajo, pero creo que contar la historia igual es rico para otras personas porque sabemos que nos puede tocar a cualquiera, en el fondo nadie está libre. Yo les cuento que, bueno, tengo 36 años, tengo 3 hijos, soy nutricionista, trabajo en el consultorio de Barnechea hace 12 años, así que también lo vivo desde el lado de la salud un poquitito. Eh, bueno, me pasó que hablábamos un poco con la Dani que a la medida que va pasando un poco el tiempo, ¿cierto? Que partimos en marzo todas súper nerviosas, sin saber mucho qué se venía, viendo un futuro un poco cercano, ¿cierto? Mirando Europa, qué sé yo. Entonces, yo soy súper obsesiva, la verdad, y partí como carrera con esto de que hay que cuidarse, el alcohol gel, el alcohol, la cartera, la varilla, no cualquiera, KN95, ¿cachai? Como súper así, bueno. Hasta que llegó un minuto que mis papás me dieron que y mi marido y todos acá en la casa que dejara el consultorio. La verdad es que también por el homeschool se nos hizo un poquito complicado, entonces me empecé a quedar en la casa. Y un día tuve que ir al consultorio a firmar unos papeles. Ya un día estamos hablando en junio, entonces con el tiempo el hombre es un animal un poco de costumbre. Así que lo conversábamos antes, que las medidas se relajan sin querer queriendo y es un error gigante. Entonces quiero traspasarle un poco a todo esto para que entiendan que tenemos que seguir cuidándonos constantemente y no podemos bajar la guardia. Fui al consultorio un día, me tomé un tecito con una amiga sin mascarilla en un box que son minúsculos, más de media hora juntas, conversando. Eh, Tocó mi celular, yo toqué el de ella, nos reímos, que reírse probablemente bota más gotitas, no sé, ahí tú me podías ayudar, pero pues sí, me vine a mi casa perfecto y a las horas más tarde ella me dijo que empezó con síntomas y al día siguiente se tomó una PCR. Yo no hice nada, ya, o sea, no me sentía mal. Reconozco que me hice un test rápido por si acaso, que no me servía para nada. Ya de ahí la doc nos va a explicar un poco de esa parte, pero da lo mismo, me pinché el dedo, nada. Estuve en mi casa, en contacto con toda mi familia, digamos. Yo vivo con mi marido, con el Chapi, con mis 3 hijos y con la Milo, que muchos de que veo por ahí la conocen, que ya tiene su buena edad, entonces ella era mi mayor preocupación. Y ya ese sábado en la mañana, me acuerdo perfecto, 6 de junio, mi amiga me avisa que su PCR salió positiva. eh, y yo el viernes en la noche empecé con síntomas súper raros, así como un poquito de dolor muscular, me siento rara, como que no era yo, no tuve nada así como fiebre 40, no,
me puse el termómetro, obvio, tenía una febrícula 37,3, como así, media pegada, como escalofríos, dolor muscular, bueno. Y el sábado de la mañana me dice PCR positiva, y yo ahí fue como, what? Ya, esto es, o sea, seguro tengo, porque tenía síntomas del día anterior, me tengo que aislar. Así que me volví loca, salí corriendo, estaba justo, había dormido en la pieza de uno de mis niños, entonces con mi marido hablamos de la rabia, yo obviamente mascarilla KN95, mascarilla 3 pliegue encima, hablando con él de cómo hacemos, organizando esto que me tenía que aislar talibanamente. Yo dije, nadie me puede ver, nadie me puede tocar, o sea, para no aumentar carga viral, que ya te quiero preguntar un poco si valió la pena o no, porque uno no lo sabe. Eh, y locamente, hoy día acordándome un poco para contar la historia, lo primero que hice fue entrar a mi pieza y ordenar el cajón de mi velador, ¿ya? Súper loco. Entonces me puse a ordenar como loca el cajón del velador, cosa que tenía que haber hecho hace un año atrás, no lo hice nunca, pero lo hice en ese minuto, así sabiendo que tenía este contacto mega estrecho, que probablemente yo era COVID positivo, no sabía todavía, pero era lo lógico, y yo ordenaba mi cajón, ¿ya? Entonces, y mi marido me miraba, el chafi me miraba con esta, se échalo. Y después uno, justo ese día, mira cómo son las cosas, tuvo un curso de emociones súper chora, y ahí la coach del curso decía, mira, cuando uno está mal y está muy, muy, muy nervioso, cuando ordena afuera, sin querer queriendo, está ordenando adentro, ¿ya? Entonces yo creo que fue un poquito lo que me pasó a mí, que me puse a ordenar como loca, ¿ya? Entonces dejé toda mi pieza perfecta para poder enfrentar esto que se venía. Entonces, así partió la historia. Entonces yo te pregunto, Dani, a ti, sí, después va a ir contándoles cómo fue mi aislamiento y todo, pero ¿valió la pena que me aislara? Porque en el fondo igual yo había tenido 3 días de contacto con la Milo, con mis 3 niños y con el Chapi, po. Entonces no sé si valió la pena o no. Sí, pues esa es una pregunta importante porque mucha gente le pasa que se enferma en la casa y dice ya filo, o sea, como ya vivimos todos juntos, ya está, el daño ya está hecho, pero en verdad no, pues. En realidad el daño no está tan hecho porque en el fondo en el minuto que tú, bueno, tú te enteraste súper precoz porque te enteraste porque habías tenido contacto estrecho con alguien, entonces apenas tuviste algún síntoma, te hiciste tu PCR y supiste precozmente. Entonces, en la medida en que, primero cuando uno se contagia, al principio cuando eres asintomático, hay un tiempo que efectivamente puedes contagiar a otras personas, pero cuando más excretas virus es cuando estás sintomático. Perfecto. Entonces, es muy distinto haber estado en contacto cuando eras asintomático que estar en contacto cuando eres sintomático, que es cuando más excretas virus. Y además, que lo que habláis, tú un poquito te adelantás del tema de la carga viral, que en el fondo, mientras que uno se exponga a mayor cantidad de virus, tiene más riesgo de enfermarse. Entonces, la gente de tu familia, ahora tú nos vayas a contar si es que alguien de tu familia se enfermó o no, si contagiaste sintomáticamente por lo menos a alguien o no, pero en el fondo, mientras que la gente uno se expone a mayor cantidad, tenéis más riesgo de enfermarte. Entonces, si tú hayas estado algún ratito en contacto con tus niños, con tu marido, con la Milo, es súper distinto y que después pasar los 14 días full sintomática con ellos todo el rato, porque ahí la exposición de ellos, la carga viral a la que ellos se exponen es mucho mayor y por lo tanto el riesgo de que se enfermen es muchísimo mayor. Claro. Entonces es muy distinto y por eso vale la pena aislarse igual en la casa, que es súper peludo, ¿verdad? Súper heavy. Más con 3 niños chicos, cuéntanos un poco también, un poco cómo fue Súper eso, porque difícil. Tipo, bueno, yo como te contaba que soy media TOC, yo había leído harto y me había quedado grabada una frase de un doctor español que sigo que me encanta, que es como, es que es muy distinto que te pique una abeja a que te piquen 20 abejas al mismo tiempo, ¿ya? Entonces a mí esa frase se me quedó grabada en marzo, ¿ya? Entonces yo dije, me tengo que aislar. Niños, tengo coronavirus, yo sin hacerme la PCR todavía, pero convencidísima por el contacto estrecho. Entonces, niños, tengo coronavirus, el papi los va a cuidar y se va a hacer cargo de la casa, el Chafi, que sé que me está viendo por ahí, lo hizo increíble, aperró con todo, y yo cerré puerta y me quedé adentro de mi pieza, de mi pieza, mi baño, 16 días sin ver a nadie. Al principio salía 1 o 2 veces al día, cada vez fui saliendo menos. Cada vez que salía era como, yo no soy doctora, pero era como ir a operar, me imagino, una cuestión así, como media loca, ¿cachai? Pelo cerrado, mascarilla, doble mascarilla encima, lavado de manos, que nadie me toque el pijama, que nadie me toque nada, lavaba las pantuflas todos los días dentro de mi pieza, ¿cachai? Como ya no podía tener más toallitas cloro, alcohol, lisoform, entonces, bueno. Y así, y partí bien, pero la verdad es que ya a las horas de encierro, me volví como un caballo desatado de emociones. O sea, empecé primero con
empecé con miedo, me sentía mal aparte, ya, o sea, el sábado ya francamente me dolía la espalda, que prefería parir otro hijo a agacharme a sacar algo de un cajón abajo, ¿cachai? O sea, realmente un dolor de espalda baja súper, súper fuerte. Les voy a contar un poco los síntomas que tuve, que también sabemos que este virus es súper como errático y nadie sabe nada y a Sí, todos nos po. toca distinto, ¿cierto? Bueno, partí con mucho dolor muscular, estuve con esta fiebre así pegada como 6 días, ponte tuve 37,4. Yo nunca tengo fiebre y los adultos en verdad somos bien cagones para la fiebre, o sea, la toleramos Sí, súper po. mal, pésimo, entonces Las no es lo mismo que un enfermedades en niño, así que general. terrible. Entonces empecé con esta febrícula que no se me iba, yo angustiadísima, dolor muscular full, tuve conjuntivitis, que tuve que llamar a una oftalmóloga porque no tenía secreción, pero tenía los ojos pesados, como una sensación de cansancio ocular constante, amanecía con los ojos pegados de frentón, un dolor de cabeza, pero así que te morí. Yo no me enfermo jamás, gracias a Dios, y no me saqué el pijama en 16 días, ¿ya? O sea, con eso te digo todo. Van pasando los días y este virus tiene un componente súper loco, como yo soy bien loca, energética, holística, bien a ese lado, y yo sentía que estaba conectada con emociones bajas, o sea, con pena, lloraba todo el rato, con una angustia, pero así sin fin, con miedo, 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 que me iba a morir, que iba a terminar intubada. Yo pucha, tú conocís mi historia y muchos de los que están aquí viéndonos la pueden conocer, pero yo tuve un hijo que al año de vida estuvo intubado, ¿ya? 9 días. Entonces, este virus para mí es heavy porque la forma que se manifiesta es una forma que yo viví con el DAN. Entonces, me conecté, volví como a todo eso para atrás, del hecho de, pucha, de decir, ¿por qué no me va a tocar a mí? O sea, a mí ya me tocó un 0,1%, y eso que te dicen, no, le pasa como a casi nadie, y siempre tendemos a creer que las cosas le pasan al vecino y no a uno. Entonces, y yo lo que más pensaba era decir, pucha, puedo terminar intubada, o sea, puedo estar ahora leve y puedo fregar. De hecho, que también lo conversábamos antes, yo decía, al día 7 callé, o sea, callé. Día 7, yo sé que entre el día 7, 11, 12, ahí ya la cuestión como que se va a la punta del cerro, ¿cierto? No sé si es así, tú nos puedes contar, pero yo esperaba con miedo y con angustia este día, entonces empecé ya como el día 3 4 a empoderarme, a decir, basta de pensar negativo, basta de pensar que te vas a morir, basta de pensar que está todo mal, tienes que vibrar más alto. Entonces empecé a ver películas para reírme. Esas películas del año uno, que ya uno las ha visto 500 veces, bueno, ahí estaba yo muerta la risa, viendo películas huecas, leyendo libros, seguí estudiando y estoy estudiando ahora Flores de Bach, que me hizo súper bien, estudiando full, me puse a meditar, le pedí a una conocida muy cariñosa que hace Reiki a distancia que me hiciera Reiki, me hacía Reiki día por medio. Empecé como a elevar frecuencia porque dije, si no, este virus me va a consumir. Y entre todo esto pensaba, y ahí, pucha, te quiero preguntar un poco a ti también, porque yo decía, o sea, yo estoy en mi casa, yo escucho a mis niños, yo veo a mis niños por la ventana, en el fondo, cuando salían a jugar un día bonito, veía a mi marido por la ventana que me hacía así, y me mandaba, y hablábamos por FaceTime, y fueron un apoyo gigante. Pero yo decía, chuta, o sea, estoy más sola que nunca en mi vida. Nunca había estado tan sola con esto de aislarme talibanamente. ¿Qué hace la gente que está hospitalizada? ¿Cachai? Porque no todos los hospitalizados están intubados. Entonces, ¿cómo se vive esto de lejos? Y te lo pregunto a ti porque yo creo que el componente de soledad de este bicho es lo que te mata finalmente, porque es una sensación como que uno se conecta con lo peor de uno. Sí. Entonces, no sé si tú querés contar un poco de los pacientes que están no intubados, obviamente, pero ¿cómo lo hacen? Porque yo decía, ojo, que yo siempre, siempre he sido muy agradecida de la vida, desde lo del DAN yo cambié, y creo que estar vivos uno tiene que dar las gracias a cada minuto. Entonces decía, gracias a Dios estoy acá, estoy en mi casa, estoy en mi cama, puedo escucharlos, puedo ver, o sea, sé que mi familia está bien. ¿Cómo hace un hospitalizado, un paciente? ¿Qué se hace? Yo creo que tú tenés razón en que de las cosas más duras de esta enfermedad es la soledad. Ayer me pasó, de hecho, estuve turno ayer y el domingo y ayer un paciente me decía, estaba bien, venía recuperándose, había estado 44 días conectado a ventilación mecánica y ayer había pasado su primer día fuera del ventilador, con una cosa que se llama una traqueostomía, da lo mismo, pero desconectado el ventilador y ya mucho más consciente y todo. Y entonces yo lo fui, lo vi, lo examiné
y me di cuenta que estaba, como que las enfermeras decían, doctora, está un poco agitado, hay que ponerle algún sedante, y yo como que fui y me di cuenta que en realidad lo único que necesitaba era contención emocional. Me quedé con él, le expliqué un poco, llamamos a la familia por la típica cosa de la videollamada, que ya igual la hemos conversado, y después me decía, me tomaba la mano y me decía, doctora, no se vaya. Y súper heavy, ¿cachai? Porque en el fondo, y yo lo veía en súper médico lo que voy a decir, pero pasó de estar respirando a 35 o 40 por minuto a respirar a 25 por minuto, como en el fondo no era un tema orgánico, ¿cachai? Él, lo único que necesitaba era que alguien estuviera con él, porque no es lo mismo que tú vayas y lo examinís, le hagáis todas las cosas, versus acompañarlo un rato. O sea, pobre hombre, llevaba 40 días sin ver a su familia, solo, viéndolo un ratito sedado. por una videollamada, claro, y quería que le tomarais la mano nomás, y que te quedaras ahí un rato agarrándole la mano. Y yo en ese momento me quedé agarrándole la mano y dije, me da lo mismo, esta cuestión es lo más importante que va a hacer en el día. Es más importante que Total, cualquier otra cosa. Y me quedé con el señor ahí de la manito y conversábamos cualquier cosa. Pero sí, yo creo que tenéis totalmente. mucha razón, que la soledad, y en todos los sentidos, desde la gente que está en cuarentena en la casa, en el fondo, hasta los enfermos y la gente que se enferma sola, es súper duro, súper duro. ¿Cómo se lo tomaron tus niños? Como, porque igual son chicos, cuando les dijiste, como que entendían, no entendían, se trataban de saltar la cuestión y abrían la puerta así, te iban a ver, ¿cómo Sí, fue eso? mis niños son bien talibanes, también salieron a la madre quizás, pero se lo tomaron bien. O sea, el más chico es súper divertido. Yo siempre digo que como él vio la luz, entiende más que el resto, porque es de los niños que antes de que yo me contagiara, o sea, si salíamos afuera, ponte tú a andar en bici, él llegaba a la casa, alcohol gel, ¿dónde dejo la mascarilla? ¿Cachai? Como súper preocupado. Entonces, él se preocupaba de que yo, si él me veía de lejos, pasaba así como por el lado, como así, ¿cachai? Como no la puedo tocar, y mamá, tu mascarilla, o sea, sí, se preocupaba de que la tuviera puesta. Los niños no entraron jamás a mi pieza, jamás me tocaron la puerta. Lo entendieron perfecto y yo creo que ahí la contención de Javier fue, o sea, todo, y de la Milo también, que se portaron un 7, o sea, dejaron todo en la cancha. Eh, pero igual fue duro, o sea, fue mucho más duro para mí que para ellos, gracias a Dios, porque tiene más herramientas que los niños. Yo igual de repente, como te digo, salía una, dos veces al día, menos de 10 minutos, así talibanamente, y los veía de lejos. Porque me pasó una vez que empecé a escuchar a León, que es el mayor, que tiene 7 y medio, que lloraba. Ya, lloraba, 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 y yo decía, ¿dónde está el Chafi? ¿Dónde está la Milo? Y nadie lo escuchaba, y este otro lloraba. Te juro que en 2 segundos me levanté y me vestí para operar, como te digo yo, así ya, guantes, la cuestión, la doble mascarilla, el gel, lavado de manos, qué sé yo, y tuve que ir al pasillo y contener a mi hijo de lejos, ¿cachai? Porque no lo iba a tocar, porque no le iba a dar más carga viral. Entonces yo, mi amor, estoy contigo, ¿qué pasó? Cuéntame, estoy acá, la mamá está acá, pero no te puedo tocar y no te puedo abrazar. Entonces después me Ay, volví a la pieza y yo lloraba muy heavy, muy triste. Insisto, gracias a Dios fue leve. Lo vamos a recalcar todo el rato porque yo tengo cercanos que han perdido familiares por esto. O sea, lo mío es nada, pero cuando uno lo está viviendo ahí, es heavy, ¿cachai? No poder abrazar a tu niño, pues, ¿cachai? Que no hay nada más de uno que los hijos. O sea, yo veía a León llorar y yo decía, quería mandar toda la punta del cerro, pero por otro lado decía, no le puedo dar más carga viral ni a él ni a nadie. Y nada, pues lo contuve de lejos nomás, pues, ¿cachai? Entonces, siguiendo en ese ritmo, yo creo que a mí de verdad me salvó mucho, por ejemplo, hablar con gente. Tuve amigas tengo amigas que son mi familia, gracias a Dios, que también sé que están por ahí, con las cuales hablaba todos los días, a toda hora. O sea, yo me despertaba en la mañana, me acuerdo que me acostaba en la noche y decía, ¿cómo voy a amanecer mañana? ¿Cachai? Como, ¿cagaré mañana o no? Entonces, y me despertaba con los mensajes, Raque, ¿cómo amaneciste? Raque, ¿cómo te sientes? Raque, no sé qué. Y eso me salvó la vida. O sea, tener amigas que me dijeran, Raque, te quiero. Mira, ahí está la Yossi, que me regaló una lámpara hermosa de sal que limpia el ambiente. Y yo me acuerdo haberla llamado llorando para darle las gracias. O sea, no me pude contener. Hablaba con todas por FaceTime, o sea, hablé más que nunca en toda mi vida con todas ellas y eso me mantuvo a flote, porque cuando tú estás sola y no tenés con quién hablar y uno se empieza a enfrentar como a los peores miedos que tiene uno, es heavy. O sea, te voy a contar algo súper íntimo, pero este virus es tan loco, yo siento que te conecta con lo peor de uno, que te conecta un poco con la muerte también. Entonces uno se pasa el rollo de, ¿qué pasa si me muero? ¿Ya? Entonces yo
una como mamá, y mamá judía, más encima, que es como, somos todas súper poderosas, obvio, de que nada funciona sin nosotras, ¿cachai? Es como que yo de hecho, me metí a mi pieza el primer día y dije, mi casa fregó, o sea, fregó, no hay más almuerzo, no hay más comida, no hay más ducha, nada, yo como el sexto día me acuerdo de haber, yo escuchaba las rutinas, como el Chapi bañaba a los niños, que siempre lo ha hecho, en verdad, pero y sí, ¿cachai? Pero caché que la casa siguió funcionando. Entonces, uno de mis pensamientos fue, me puedo morir y esto va a funcionar igual. Imagínate lo loco. Gracias a Dios, ya estaba con mucho reiki, estaba un poquito mejor, entonces me lo tomé bien. Pero me pude haber ido a la punta del cerro, porque en el fondo este virus te conecta con lo bajo todo el rato, como cuando me toca no respirar, cuando me toca, yo me saturaba, o sea, todo el rato. Te puedo decir que me saturaba 80 veces al día. Yo insisto, y para los que se van uniendo, no soy doctora, no sé nada, ya, pero, o sea, tenía como parámetros de alerta, ¿cachai? Como si saturáis menos de 93 en la clínica, entonces yo me saturaba todo el rato. O estaba así, todo el rato. ¿Cómo está mi pulso? Con el celular, viendo el pulso, ¿cachai? Como, o sea, me volví loca, en serio, o sea, caballo desatado de emociones. Y ya, y después cuando, bueno, claro, llega el día, la Tania se ríe porque me conoce. Cuando ya llega el día 7, llega el día 8, que tú sabes que ahí los pacientes se van a la punta del cerro, creo que esos fueron mis peores días, ¿ya? O sea, del día 8 al día 12, ponte tú, lo pasé mal, y ahí ya le decía al Chafi que me lo lloraba todo, me lo lloraba, llamaba a mis papás y lloraba, de hecho me dan ganas de llorar de solo contarlo, porque estáis sola, o si esa es la cuestión. Entonces ahí lo que hice fue hacerme una lista de Spotify, ¿ya? Agarré todas las canciones que me gustaban del día uno y empecé a hacer una lista de Spotify. Esto porque un amigo español, a quien quiero muchísimo y es parte de mi familia, a él en marzo falleció su papá, Antonio, un queridísimo mío, por COVID, ¿ya? Y él me dio varios consejos. Uno de esos fue, apaga la tele, no veas más noticias. Y él me invitó a participar en Facebook, muchos lo vieron, de subir 20 álbums que te hayan marcado por ABC. Entonces me conecté heavy con la música y empecé a vibrar por ahí, como buscar canciones antiguas, me hice esta lista de Spotify y empecé a pasar los días así, o sea, tratar de, como te decía antes, tratar de reír, de escuchar música, de hablar con mis amigas, esperar el mensaje de Raquel, ¿cómo estáis? Para yo poder decir, estoy bien, ¿cachai? O sea, van pasando los días y esto, voy bien. No te conté que, volviendo al tema para atrás, yo me hice la PCR al día 2 de mis síntomas y mi PCR locamente me la hice en el consultorio y mi muestra se fue a Chillán, ¿ya? Porque fue un minuto que el país estaba Achilla. muy colapsado. Sí, a Chillán, ¿ya? O Siendo sea, funcionaria de salud, demoraron en darte el resultado. 7 días, ¿ya? Entonces yo ya llevaba una semana encerrada en mi casa haciéndome test rápido todos los días, siendo que yo sé que la IgM sale, que de ahí tú nos vayas a contar un poquito de eso, pero que salía el día 7 no antes, y la IgG después del 15, pero yo me pinchaba todos los días. Entonces yo le decía a mis amigas que me iba a morir de anemia, no de COVID, ¿cachai? Porque todos los días pinchándome el dedo, a ver si se marcaba, peor que cuando quieres quedar embarazada, o sea, heavy. Y ahí, nada, pues ahí la estuve, ahí la pasé, no sé. De ahora dime que estoy loca con los test rápidos, para que todos sepan que eso no se hace, ¿cierto? Sí, no, bueno, o sea, el tema, los test rápidos están efectivamente, en este momento la OMS solo los tiene aprobados para investigación, de hecho no para diagnóstico propiamente tal en los pacientes, porque unos son súper distintos, hay millones de marcas distintas, algunos están validados en Estados Unidos, muchos los hacen en Brasil también, y todos son distintos, lo que hacen es buscar anticuerpos, lo que nombraba la Raque es la IgM, en el fondo el anticuerpo que habla de inmunidad aguda, cuando tú estás cursando una enfermedad y empieza a aparecer, ¿no se escucha bien? No sé si se escucha mejor ahí. A ver, Tania, dinos. Sí, la IgM habla de la inmunidad aguda, en el fondo, de cuando tú estás desarrollando inmunidad contra la enfermedad y es en el periodo agudo de la enfermedad. La IgG habla de una enfermedad antigua que tú ya la tuviste y desarrollaste una inmunidad en el fondo como más crónica, por decirlo de alguna manera. Pero efectivamente, como tú dices, se demoran en aparecer y la sensibilidad y especificidad, especialmente de los test rápidos, no son
del todo buenas. Por eso es que no están en el fondo aprobados para diagnóstico en este momento, que es distinto a hacer una IgM en sangre venosa en un hospital, por ejemplo. Así que claro, en realidad sí, lo que más se recomienda es que si es que uno tiene reales dudas, mejor vaya y se haga la PCR. Claro, claro. Bueno, ese es otro tema, porque yo sabía que tenía COVID, obvio, estaba sintomática full, como te decía, conjuntivitis, dolor muscular, dolor de cabeza, pero igual juraba que no tenía, ¿ya? Como que me quería convencer de que no, adentro de mi pieza aislada. Entonces, cuando igual te entregan el resultado, 7 días después, y tú, en el fondo, uno ve el COVID positivo, es heavy, po. Como que ahí todo lo que uno ganó emocionalmente, digamos, todo lo que uno gana, como que ves el examen y decís, chuta, lo tengo. Tengo el bicho en mi cuerpo por el cual se está muriendo muchísima gente a nivel mundial y yo lo tengo, ¿cachai? Entonces ahí viene como un bajón, un nuevo bajón, porque en el fondo es enfrentarte a que claro, o sea, la cosa es real, ¿cachai? Entonces, por eso insisto que a quienes le pase, porque la gran mayoría entiendo yo que lo vive como lo viví yo, o sea, asintomático, leve, en la casa, gracias a Dios sin necesidad de una cama crítica, y ojalá a todos nos diera así, pero igual es heavy, entonces uno tiene que preocuparse de estar bien. Ponte tú, otra cosa que me pasó es que se me quitó el hambre. Se me quitó el hambre mal. O sea, yo creo que algo tiene este virus que hace que uno no quiera comer. Entonces, Uno de me los preocupa. síntomas es no sentir bien los sabores, la ageusia y la anosmia de no sentir bien los olores. No sé si te pasó eso a ti. De No hecho, hay gente que solamente ha tenido eso, por ejemplo. Sí, de hecho, tengo una amiga que solamente tuvo eso y que lleva como 3 meses sin oler, por ahí anda, y que de hecho queríamos saber qué opinas tú de esto, de qué se puede hacer. A mí no me pasó, no me pasó, gracias a Dios, tuve otro tipo de síntomas, no tuve tos, ¿ya? Yo tuve en el fondo lo que te decía, dolor de garganta, conjuntivitis, dolor de cabeza, dolor muscular, eso, y mucho, mucho, mucho desgano, sueño, me pegaba unas siestas de 3 horas en la tarde, y me dormía a las 4:30 de la mañana porque un insomnio que me quería matar, ¿ya? O sea, heavy. Bueno, de Pero el hecho tema de es, los... sorry, bueno, el tema del olor no se sabe que es de los síntomas que más duran y no hay mucho por el momento probado que se pueda hacer, o sea, en el fondo esperar a que se te pase nomás, pero yo también conozco a hartos pacientes y amigos también que se han enfermado y que efectivamente es de los síntomas que más dura. Eh, y lo otro que, no me acuerdo de lo otro que te iba a decir, algo de lo que nombraste, del no pero no comer. importa. No, bueno, no sé, no importa. Bueno, como yo no tenía mucha hambre, comía solo 2 veces al día. En verdad, lo que sí me preocupé fue, dije, me tengo que hidratar. Me Ah, tengo sí. que hidratar, hidratar, hidratar. Sabemos que la hidratación en el fondo ayuda a eliminar toxinas, nos mantiene sanos, saludables. Entonces yo tomaba limonada, vitamina C, con la vida. Así, en extremo, 2 litros al día, ponte tú. Y estaba todo el día tomando limonada y me preocupaba de almorzar bien. Mi querida madre, que por ahí está, también me traía lentejas o así como buena y enchimame, me traía de todo y se preocupaban de que yo almorzaba perfecto, y la hidratación era un tema así heavy porque en el fondo si uno baja la guardia te puede agarrar por cualquier lado, ¿cachai? Mira, por ahí estaba mi partner de COVID, que yo le digo que estaba la Javi Henao, se me fue el mensaje, pero decía que lo había pasado pésimo en algún lado. Con ella hablábamos todo el rato y creo que nos acompañamos full. O sea, yo insisto que a quien le dé esto tiene que buscar redes de apoyo a la distancia. O sea, yo me abrazaba con mis amigas y con el Chafi y con mis papás, eh, porque es la única forma, en el fondo. Uno se siente tan, tan, tan mal, que no sabéis dónde vaya a terminar, no sabéis cómo vaya a amanecer al otro día, que es súper importante eso, súper, súper importante. Mis niños me mandaban dibujos, me hacían dibujos y me los ponían debajo de la puerta. Eso o sea, te morís lo que era. O sea, yo obviamente lloraba con cada uno de los dibujos, lo único que quería era verlo. Eh, y también me acuerdo que, bueno, después empieza, ya cuando vais pasándolo y uno ya ve que la cosa bien, ya fue suave, digamos, leve, ya me sentí mal, filo. ¿Cómo levanto este doble confinamiento? Porque si ya bien ya estamos todos en cuarentena, esta era una mega cuarentena dentro de la propia casa, ¿cachai? Entonces era como, ¿cuándo se levanta? ¿Cómo se hace? ¿Cómo sé que no contagio?
Eh, Porque claro, o sea, me acuerdo al principio decían, bueno, carné COVID, a los 14 días estamos todos de alta, pero se sabe que no es así un poco. Entonces yo estaba súper histérica con eso. Me acuerdo que tenía amigas, que por ahí está la otra, mi doctora Preis querida del alma, que me decía, ya sale de la pieza. Y yo no me atrevía a salir. Y no me atrevía ¿Cuántos a días abrir. No me estuviste? atrevía. 16. Iba a estar más, pero el día 16 fue el Día del Padre. Entonces yo me levanté temprano en la mañana, le hicimos los globitos, los regalitos al Chafi, me encerré con los niños en la salita, yo doble mascarilla, tú ya sabes, manito, todo, todo limpio. Eh, Le saqué foto a mis niños con los regalos, qué sé yo, y ahí me acuerdo que el Chafi estaba súper emocionado y me preguntó si me podía abrazar. Estábamos en la cocina, ¿ya? Entonces yo estaba con mascarilla y le dije, ¿sabes qué? Ya, filo, pero no me saqué la mascarilla y lo abracé con mascarilla. Y de repente cacho que lo estoy abrazando y están los tres niños mirando así, como silencio absoluto, como el papá tocó a la mamá, ¿cachai? Como el heavy. Entonces ahí yo miré a mis niños y dije, ¿sabéis qué? Día 16, llevaba 4 días asintomática absoluta, filo, tiré así, filo, mascarilla va afuera, al basurero, lavado de manos, niños vengan para acá. Y me acuerdo que ayer el Chapi nos sacó fotos, que yo las subí a mi Instagram. Yo la Eh, vi. ¿La puedes Fue, mostrar? Es preciosa esa foto. Yo me escúchame, emocioné cuando me la tuve vi. que separar, entonces no sé cómo hacer esto. Soy media guasa para esto, espérame. Déjame intentarlo. Mientras tanto te cuento que, bueno, fue heavy. Mi hijo de 3 años me dijo, espérame, aquí tengo las fotos. Mira, Claro, bueno, pucha, mientras ¿cómo, que cómo buscáis hago la esto? foto, No, efectivamente lo que está demostrado es que igual hay distintos reportes, pero por lo menos lo que se hace en Chile, lo que considera el ministerio, son 14 días desde el diagnóstico, que de hecho es algo que nosotros, como de la parte de la salud, peleamos un poco al principio, porque nosotros tenemos pacientes que llevan, ponte tú, 20 días y que todavía están, no sé, obvio, intubados y se consideran recuperados. Entonces nosotros obvio. decíamos como, ¿pero cómo? Y se supone que es porque a los 14 días desde el inicio ya no deberías contagiar porque aunque tengas el virus, la carga viral va a ser muy baja. Eso es lo que en el fondo se promulga y, lo que, y la norma ministerial en Chile. En algunos otros países son un poco más estrictos, dicen 14 días desde que se te pasaron los síntomas, pero eso es en estudios, no, de contagio, no que se haya logrado demostrar contagio, pero sí que se haya logrado demostrar excreción viral, pero de que tú le excretes a que excretes la cantidad que pueda contagiar a otra persona, no es lo mismo. Entonces por eso en Chile se usa 14 días desde el inicio. Así que en el Perfecto. fondo que te hayáis visto al día 16, nada, pues y ya está, ya asintomática, así que en el fondo... Eso te iba a preguntar, si influye, que a mí me dijeron que influía mucho que por lo menos 3 días tenía que estar 100% sintomática, Sí, influye mucho. sin Si ningún sintomática, síntoma. yo no te levantaría la cuarentena. No, claro. Ya, o sea, estuvo bien. Yo estuve, bueno, que talibana, quería estar 7 días asintomática, pero la situación nos ganó, en verdad. O sea, siendo súper honesta, nos ganó y tiramos todo el punto de cerro. Dime si se enfoca la foto, ¿se enfoca? No, está más abajo, ahí. Más abajo, Ahí, más abajo. más abajo. Ahí, sí, ahí se ve. Ahí está. Sí, qué linda. Bueno, ese fue nuestro primer abrazo. Fue heavy porque yo lloraba mal, mal, mal. Mis niños estaban emocionados heavy. El Dan tiene 3 años y me dijo, cuando ya como que ya me los había besuqueado todo, porque al principio como que los abracé con susto, ¿cachai? Muerta de miedo, diciendo como yo me muero y si les pasa algo, y eso es algo que no tocamos antes, que es cuando tú te das cuenta que tú tienes COVID, que trajiste el bicho a tu casa, ¿ya? O sea, pasa el tema de la culpa. Hablamos del miedo, hablamos de la angustia, pero pasa de chuta, o sea, traje esto a mi casa y puede cualquiera fregar. Entonces, volviendo un poco atrás y después volvemos a las fotos, yo ahí rezaba, soy creyente, creo en Dios, y lo único que le pedía a Dios era que si alguien tenía que terminar intubado, fuera yo. Porque en el fondo, cuando tú eres la responsable, porque en el fondo fui yo la responsable, y es como hablábamos al principio, por un relajamiento de medidas, porque el hombre es un animal de costumbre, por lo que sea, la culpa fue mía. Entonces le pedí a Dios que por favor, por favor, por favor, fuera solo yo, y menos el Dan. O sea, no me la podía vivir 2 veces, ¿cachai? No, no. Entonces, eso es otro tema súper importante que también traspasarle un poco a la gente, que todos metemos la pata,
que todos nos relajamos, no hay que hacerlo, ya vamos a hablar de eso un poco, pero la culpa es un sentimiento muy malo y te pone en un lugar también súper súper bajo, entonces eso hay que tratar de no escucharse, yo creo, porque no va por ahí, ¿ya? O sea, yo creo que nos puede pasar a cualquiera en el fondo. He escuchado casos de gente que no salió nunca más de marzo hasta ahora y se contagiaron igual, no sé, por corner shop. No sé si te han contado, ¿te han llegado casos a ti de eso? ¿Es real? Yo no he conocido a nadie que de verdad no haya salido nunca de la casa y que se haya contagiado igual. Yo no, siempre he conocido gente que, todos los que he conocido contagiado igual han tenido, aunque sea una muy pequeña exposición, pero sí, pero se dice de casos, claro, se dice, hay como ¿Sí? reportes. O sea, Doc, pregunta. ¿Hay que limpiar las cosas del supermercado, por ejemplo, cuando llegan a la casa? Porque también uno se relaja con eso y la verdad es que es una lata la cuestión, ¿para qué vamos a estar con cosas? O sea, como que cada uno quiere comprar menos porque limpiar yogur por yogur te querís matar, ¿cachai? Entonces, ¿hay que hacerlo? Obvio. Pucha, Hay que mira, hacerlo. yo, es una pregunta difícil, a mí me la ha hecho N gente. Yo, si tú me preguntas a mí, yo no limpio las cosas, pero yo también estoy expuesta, trabajo todos los días en la clínica y en el hospital, entonces dije, si me contagio con un pote de yogur, ya esta cuestión es porque la vida tenía que ser así. Ah, es verdad. Pero, por ejemplo, yo creo que, a ver, está demostrado que el virus puede vivir en superficies, ¿no es cierto? No en la comida propiamente tal, ¿ya? O sea, por ejemplo, si tú pedís de delivery, lo que se recomienda es que ojalá pidáis comida que se caliente, entonces tú le pasáis, no sé, pues, a un plato tuyo, lo calentáis y después, y listo. Sobre 70 grados el virus se muere, entonces da lo mismo, no hay Espérame, posibilidad que te lo vayas a comer. te quiero interrumpir con eso, porque eso fue heavy tema en mis chats de antes de que yo tuviera COVID, de chat de amigas, de onda, quiero pedir sushi. Y todas como, ¿qué? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo hay que meter sushi al horno? ¿Cachai? Como, no sé, es súper importante recalcarle eso a la gente, porque muchos ya a esta altura también queremos delivery y no seguir cocinando. Entonces, me encantó que lo dijera ahí. Pero Es pese a lo que importante. yo dije, igual no está demostrado que incluso en la comida Lo fría, no sé. está demostrado que el virus pueda vivir en la comida fría. Lo que pasa es que si uno quiere ser como extremar medidas de precaución, claro, mejor pedir comida caliente y la calentáis en el horno 70 grados, chao, y te olvidáis. Pero igual no está demostrado que pueda vivir en la comida, pero sí en las superficies. Entonces, eh, me estoy riendo del mensaje de la Tania. Obvio, yo Eh, también. sí en las superficies de plásticos, cosas así. Entonces ahí quizás limpiar, especialmente si uno tiene gente de riesgo en la casa, como yo a mi abuelita, por ejemplo, sí le dije que limpiara todos los paquetes cuando le llegaron a la casa, ¿entendés? Por Por supuesto. O sea, bueno, ya escucharon todos los que están aquí que los que tenemos gente de riesgo hay que hacerlo. Lo que hicimos nosotros, por ejemplo, fue dejar, otra amiga me trajo una botella de amonio cuaternario diluido, ¿ya? Entonces esa la tengo fuera y rociamos los paquetes y se quedan un rato ahí y obviamente la verdura y todo eso con un poquito de cloro y se limpia. Pero es bueno que tú nos digas que hay que hacerlo, porque a veces uno, como que uno pasa de loca, ¿cachai? Porque uno no sabe bien lo que hay que hacer. Obvio. Sí, no. O sea, en estricto rigor, si uno quiere ser realmente precavido, pero sí, efectivamente puede ser un poco loco. Yo en verdad no lo hago, pero por lo que te dije, como porque yo estoy muy expuesta y ya dije, esa es una pelea que dije que no iba a dar, pero No, tampoco vivo con nadie de riesgo en mi casa. Si viviera con mi abuela, por por ejemplo, definitivamente limpiaría los paquetes, porque me haría mucho susto y preferiría hacerlo. Por supuesto, no, o sea, yo te imagino viniendo de la UCI a limpiar un yogur, ¿cachai? Como que, Chao. no, claro, chao. Sí, bueno, volviendo al tema de contarte para cerrar el tema como mío un poco de cuando toqué a mis niños, decirte que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Después de la recuperación del DAN, esto es lo segundo que me ha pasado, lo mejor en la vida. O sea, echaba de menos hasta limpiarle el poto, no sé cómo explicarte. O sea, cosas que en verdad cargan hacer, era como, yo escuchaba cuando mi hijo al medio siempre va, hace caca y dice, terminé, típico, obvio nos pasa a todas, yo era así como, yo, no, yo te quiero limpiar, ¿cachai? O el Dan que usa pañales, todavía lo que quería era limpiarle el poto. Eh, entonces tocarlo fue como, fue heavy, fue como vencer una barrera de miedo un poco, porque me da pánico, pero cuando la vencí me los besuqué como loca. Esa fue la mejor retribución del mundo, o sea, sentí que valió la pena todo mi esfuerzo de haberme quedado encerrada en el fondo por cuidarlos a ellos y al Chapi y a la Milo. eh, y, y nada, fue lo máximo. Como para cerrar ese tema, yo creo que para la gente que se unió después, importantísimo aislarse.
¿cierto? Hay que hacerlo aunque estemos en la misma casa, sabemos que todos nos vamos a contagiar. Tú me preguntaste al principio, Dani, si se habían ¿Te contagiado. Yo, contagió bueno, alguien de tu familia? después de todos estos test rápidos que yo me hice y con la anemia que quedé, digamos, le hice a ellos después de 15 días, o sea, llevamos, no sé, 25 días, y marcamos todos marcamos. Desde la Milo, que a la Milo le dolió la cabeza como 1 o 2 días y nada más, y nadie más tuvo síntomas, y marcamos todos. Mi casa entera estaba contagiada. Entonces, no sé, quizás, Ok. si es que yo me fuera, la Milo puede haber sido peor, por ejemplo. ¿Cachai? Obvio, si se hubiese expuesto a mayor carga viral, uno... De hecho, yo, cuando esta cuestión partió, nosotros empezamos a escuchar que los médicos en España lo hacían turnos de exposición a carga viral, porque se creía que influía. Entonces, obviamente hay miles de estudios que falta hacer, porque esto es una enfermedad que la vamos conociendo en la medida que la vamos Nueva, viviendo. Hay millones de cosas que se han estudiado, que han salido, no sé, remedios que se que primero dijeron que sí, después no, en fin, pero en España me acuerdo que hablaba con residentes y hacían eso, pues entonces hacían turnos de exposición porque se creía que en el fondo si te exponías demasiado era más riesgo, así que definitivamente yo creo que no es gratis en el fondo que todos los demás se hayan desarrollado inmunidad, porque en el fondo lo que ocurrió fue que ellos se expusieron al virus y desarrollaron inmunidad y no tuvieron síntomas más que el Emilio, que tuvo un poquito de dolor de cabeza. Así que claro, eso es un poco, yo claro, creo, definitivamente a que estuvieron expuestos a menos carga viral y totalmente. ahí influye mucho como el esfuerzo tan grande que tú hiciste por tu familia. Bueno, ahí yo me sentí lo máximo. ¿Qué queréis que te diga? Me creía el hoyo. ¿Cachai? Como, yo me aislé, fui talibana, lo logré. O sea, cuando vi sus test fue como, qué bueno, ¿cachai? Como, gracias a Dios. Obvio. Oye, y hay un tema que yo quiero aprovechar esta instancia, porque es imposible que me quede callada, que hay un tema que a mí me ha tocado harto. Tengo muchas cercanas, no muchas, pero un par de gente que ha perdido pacientes, o sea, familiares, en esta batalla contra el COVID. Y me pasó particularmente justo hace unas semanas atrás una amiga que me dijo que había fallecido su bisabuela y que lo que más pena le daba es que había fallecido sola, ¿ya? Entonces, y justo ella estaba en un hogar donde la doctora, una de mis mejores amigas, y yo había hablado esas cosas de la vida 3 semanas antes con ella, y ella me contó que ella se ocupaba de darle la mano a los pacientes, de dar morfina si era necesario, o sea, que de una muerte digna, como se dice, ¿cierto? Que es un tema que a mí personalmente me preocupa mucho porque creo que no hay nada más importante que morir dignamente, ¿ya? Entonces tú que estás que yo sé que me imagino que has pasado por ahí, te quiero preguntar cómo lo hacen, o sea, cómo abordan esto de que el paciente solo y la familia de lejos pueda morir de una manera digna, acompañado y con cariño, porque finalmente yo creo y todos los que ven mis redes sociales saben que yo postulo que el amor es todo en la vida, o sea, yo creo que el amor es la benzina para nosotros, para todo, entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cachai? Mira, nosotros, bueno, yo trabajo en la UCI, el Hospital de la Universidad de Chile, y ahí desde el principio nosotros establecimos un protocolo de compañía a la gente que estaba muriendo. Nosotros creemos vehementemente en que eh, hay límites quizás de lo que la cuarentena puede soportar y yo creo que una persona se muera sola supera en el fondo como el objetivo máximo de la medicina, que no solamente es sanar, sino que es aliviar también. Entonces, Totalmente. fíjate que ahí yo creo que, por ejemplo, que un infectado más lo vale. O sea, como que si es que... Ahora, obviamente ese protocolo es súper complejo porque tampoco puede ir cualquier persona, obviamente tienen que ir personas que no tengan coronavirus, ¿ya? Porque ahí también Obvio, tú no puedes exponer al resto. al resto, o sea, como que esa persona va a tener que llegar al hospital, entonces va a tener que transportarse de alguna manera, trasladarse, y si tiene que andar en transporte público no se puede, es ilegal, de hecho, entonces, en el fondo, la persona que va a acompañar al familiar que está falleciendo no puede tener coronavirus, obviamente, ni estar en cuarentena estricta por contacto estrecho, y también, en general, quizá es un poco menos estricto esa norma, pero sí obviamente, ojalá no sean en el fondo muy viejitos, que no vaya la abuelita de 90 años a despedir, sino que ojalá vaya otra persona y que no tenga factores de riesgo, ojalá.
eso es un poquitito más laxo, porque hay veces que hay gente que no tiene nada y más, po. No, Pero fíjate que yo creo que eso es algo que, si bien va en contra de lo que en otros países se ha hecho, porque nosotros veíamos que en Italia, por ejemplo, fue mucho más estricto, pero porque ellos lo vivieron muy duro en Lombardía y ahí no se podía ir a y, despedir. Yo, gracias a Dios, nosotros en y Chile Italia, por lo menos sí lo hemos podido hacer. No sé si en sí, pues todas Italia partes, tiene una pero en la Chile y en la política alemana donde yo estoy sí lo hemos podido hacer. Y yo creo que es, maravillosa. pero muy importante, como que Súper hay importante, o sea, límites. yo creo en, sí, pues en esa conversa con esta amiga mía, yo, gracias a Dios, tuve las herramientas de decirle, o sea, no, no se murió sola, ¿cachai? Porque sabía que mi amiga, que era la doca ahí, estaba súper ocupada de este tema de morir dignamente, que es sumamente, sumamente importante para los familiares, y de hecho esa amiga me dijo, gracias por contarme esto, ¿cachai? Qué Entonces es súper lindo. importante el trabajo que hacen ustedes, porque también muchas veces te debe tocar que nadie pudo ir porque justamente tenía COVID, o porque, claro, No, está y en a veces también cuarentena, le da pasa que la muerte no es tan predecible, porque hay veces que tú exacto, sabes y puedes llamar al fondo a un familiar y decirle, vénganse a la clínica porque esto nosotros vemos que va a ocurrir. Pero hay veces que no es tan claro. predecible y que pasa, que quizás fue un poco lo que le puede haber pasado a tu amiga, no lo sé, pero en el fondo que hay veces que son muertes más súbitas en el fondo y no tan predecibles y eso impide incluso que uno quisiera la compañía y es importante Por ahí, claro, supuesto, saber de que hay algún grado de contención y sí, de parte del personal, por supuesto, de de todas maneras. usted, de todo, obvio, eso es súper importante que se sepa, súper, súper importante. Oye, yo creo que es importante porque yo creo que ya pronto, no, no sé si pronto, esto lo creo yo, de aquí a un mes, 2 meses más, no creo, yo creo que en algún minuto se va a levantar esta cuarentena. Y como te decía, partíamos antes diciendo que nosotros podemos ver el futuro, ¿cierto? Porque vemos a países que van adelante que nosotros. Me parece súper importante, yo que metí las patas y en el fondo relajé medidas, no relajar medidas, ¿cierto? Entonces, como darle un mensaje a quienes nos están viendo de que esto sigue. O sea, por mucho de que nos digan que se levanta la cuarentena, vamos a tener que seguir usando mascarilla, el lavado de manos es sumamente importante, bueno, ahí tú podéis decir mejor que yo las medidas, pero me parece que es fundamental que entendamos que hasta que no tengamos un tratamiento o una vacuna, tenemos que cuidarnos todo lo que sea necesario y Sí, más, po. y pensar que el de al frente es el enemigo en el fondo. De hecho, bueno, igual uno ve que la cosa está empezando a bajar un poco y eso genera alegría, una sensación, por lo menos en el personal de salud, así como de estar venciendo un poquito la batalla y es súper gratificante porque las urgencias tienen menos pacientes y todo, pero aún así hoy día la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva ha publicado un gráfico que mostraba como la curva de la capacidad de pacientes graves y a mediados de Ujú. junio nosotros estábamos en nuestro 400% de capacidad Terrible. de lo habitual y ahora en el fondo ha bajado y estamos en nuestro 300%, ha bajado en un cuarto en el fondo de por sobre, pero igual todavía estamos en nuestro 300%. Eso un poco porque los pacientes se demoran mucho en recuperarse. Entonces, están llegando, Exacto. los casos nuevos son mucho menos, se están enfermando menos gente, pero la gente se demora en recuperarse. Y sí estamos viendo situaciones como países europeos, en Israel mismo, que han resurgido mucho Mil los casos. no- Ayer Y hubo de mil hecho novecientos casos. sí, po, y están reconsiderando cómo restablecer las medidas. Entonces, claro, ojalá que cuando se levante la cuarentena, que se va a tener que levantar en algún minuto, no se vea cómo hagamos un carrete de 500 personas todos juntos. Eso, ¿cuándo vamos a poder volver a vivir así? A esa vía absolutamente normal, pucha, no sabemos. No, pues, Súper duro. necesitamos, es hasta que es súper duro porque volviendo al tema de que el amor es todo, y no solo es tu familia, es tu grupo, tu entorno, tus amigos, uno se pierde, no sé, sobrinos que están creciendo y que yo veo las fotos, por ejemplo, de mi sobrino, de mi ahijado, por ejemplo, que lo veo crecer y es terrible. Terrible no poder estar ahí y vivirlo, ¿cachai? Nos Sí, perdemos de nacimiento, nos perdemos de cumpleaños, nos perdemos todo. de poder decir sí, po. Entonces ahí volver un poco al tema del amor y decirle a todos que es súper importante decirnos te quiero. Y llamar de repente a alguien y decirle algo lindo, porque uno cree que puede ser nada y te alegra la vida. O sea, yo te vuelvo a decir, a mí me salvó eh, mis amigas, mi familia, mi marido, mis hijos, el amor.
te salva. O sea, el amor mueve montaña, el amor es todo. Entonces, de repente, uno se guarda muchas veces ese cariño y asume que el otro lo sabe. Pero mi mensaje Pero hay es, que agarra el decirlo. teléfono, hay que decirlo. Llama a alguien y dile, te quiero, que tengas un buen día. eh, no sé, hoy día te ves bonita, o qué sé yo, son cosas que te alegran y que te elevan y que hacen que enfrentemos la vida que nos toca vivir ahora de esta cuarentena distinta. Mira, y mi mamá dice abrazarnos. Yo soy la que dice que los abrazos reinician. Es heavy. Es heavy. O sea, el no poder abrazarnos ahora es terrible. Entonces, yo subí hace poco una frase que me encantó que decía que el nuevo abrazo es escucharnos. Entonces, eso es súper importante, escuchar al otro, ponerse en el lugar del otro, la empatía es fundamental. Ahí por ahí alguien decía, yo me cuido, tú me cuidas, eso es súper importante. O sea, de esta pandemia salimos todos juntos nomás. Y hay que Fíjate ayudar. que aunque hablábamos de que es una enfermedad que trae mucha soledad, también yo creo que ha hecho brotar como en algunos aspectos lo mejor de los seres humanos y de lo que nosotros somos. Yo tuve cumpleaños hace poco y, y por ejemplo, fue súper lindo porque me desperté y el Jan, mi pololo, había puesto globo en toda la casa, me había comprado una corona. El Jan jamás haría una cosa así. Y como que se había sentido súper responsable de hacerme pasar un día lindo porque era la única persona con la que lo iba a pasar. Y como que de alguna forma tuve, sin ver a nadie, a mis papás, fue heavy. Yo nunca había pasado ni un cumpleaños, por ejemplo, lejos de mis papás. De hecho, cuando estuve en Montreal me fueron a ver para mi cumpleaños a Montreal. Y como triste, pero a la vez, en verdad, la cercanía, la forma en la que hemos logrado reencontrarnos de otra manera y acompañarnos de otra manera, yo creo que es súper bonito eh, y es como algo de lo que hemos aprendido de este virus, que si bien no entrega harta soledad, también yo creo que nos ha hecho todo un poco mejor persona. Totalmente. Yo creo o sea, la gente que está conectada porque también hay gente que no está ni ahí, que son los que hacen las fiestas COVID, digamos, a escondidas. Pero los que estamos conectados con esto, yo creo que una pandemia saca lo mejor de uno. O sea, el ayudar hasta que duela, ya, porque sabemos que somos afortunados, que tenemos techo, muchos, que tenemos camita calentita, que tenemos comida, pero hay un sinfín y billones de personas que no lo tienen. Entonces, para mí eso ha sido una de las cosas de ayudar hasta que duela, creo que es sumamente importante. La empatía de ver al otro. Yo, por ejemplo, converso mucho con mis niños eh, de que hay que ayudar y de cuán afortunados son. O sea, creo que uno tiene que empezar a valorar las cosas que tenemos, que pueden ser súper simples. O sea, para ellos llegar a la casa con comida, o sea, ¿qué hay de comer? Obvio que hay comida, ¿cachai? Como que no entienden que no puede haber. Pero puede pasar que no haya, y a Que mucha te gente le hayáis pasa que podido no. aislar en la casa, que hayas tenido la posibilidad de O sea, aislarte totalmente, y no y no tener que exponerte irme a una exactamente residencia a una residencia sanitaria. sanitaria. Yo tengo gente ¿Sí? que trabaja conmigo en el consultorio que se tuvieron que ir a una residencia sanitaria porque no tenían cómo aislarse. Entonces, creo que es súper importante que le traspasemos a nuestros niños, a todos los que tengamos al lado, que primero uno tiene que ser agradecido. O sea, el agradecer es todo en la vida. El agradecer incluso en los peores momentos. O sea, yo estaba con COVID, tirada en la cama, me sentía pésima, pero no grave, pero decía gracias porque puede ser peor, ¿cachai? O sea, siempre puede ser peor. Entonces, el dar las gracias todos los días de tu vida creo que es fundamental. Traspasar que la empatía, el cuidar al otro, el ayudar hasta que duela, que eso no lo decía alguien de nuestra comunidad, lo decía el padre Hurtado, pero no importa porque a mí resuena heavy conmigo. Eh, hay que dar hasta que duela, o sea, hay que ayudar al otro, ¿ya? Y eso es súper importante. Ahora, por ejemplo, en el mercado se está haciendo esto de la jalot. A mí una amiga me invitó a participar el jueves y te juro que haber horneado 20 jalot para que a nadie le falte pan, se juntaron 1627 jalot hechas por mujeres judías que se llevaron a ollas comunes de los Arnechea. O sea, para mí eso es todo, ¿cachai? O sea, saber que en esas horas había mujeres horneando para que a nadie le falte el pan, creo que es algo o sea, que es imposible que nos salgamos de esto. No sé si me entendís, que si todos estamos Qué en esa lindo. parada, O vamos a sea, es salir. ahora cuando más tenemos que demostrar lo de ser luz para las naciones, o sea, ahora más que nunca. Es ahora más que nunca, totalmente. Y ver al otro. O sea, uno tiene que mirar al que tiene al frente, no pasar por la vida como si nada nos importara, porque en el fondo yo estoy bien y que me importa el resto. O sea, yo creo que es
la empatía es fundamental, fundamental, en todo, todo, todo sentido. Y por eso yo me voy a tomar un segundo para darle las gracias y los créditos que me estaban ahí por ahí pelando mi amiga. Primero a mi marido, decirle que fue lo máximo, él llevó la casa, o sea, el pobre no le quedó otra, y fue un caballo de carrera con todo, o sea, se la jugó con todo, 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 con los niños, con el homeschool, con todo lo que involucra esta pandemia que estamos viviendo todos, o sea, aprendió a usar no sé, las máquinas para cocinar, ¿cachai? La air fryer, y le ayudaba a la Milo, y increíble, a la Milo, a mis papás que estuvieron ahí increíble, a mi hermano y a todas mis amigas, a cada una de esas amigas que me llamaron para decirme cómo está, yo te quiero, yo les debo la vida. Entonces, y eso es empatía, pues, eso es preocuparse por el otro. Y yo creo que así hay que vibrar, ¿cachai? Como, o sea, y saber todos los días de nuestras vidas, porque muchos ya apagamos la tele, yo, por ejemplo, aprendí que la tele me hacía pésimo, pero igual así me preocupo de saber cómo vamos, de que hay gente que todos los días está en una UCI intubada batallando por su vida, ¿cachai? Y esa gente tiene familia y si podemos ayudar por algún lado, yo creo que este es el momento, hay que ayudar a las personas. Qué Así que lindo. ese es como mi mensaje. Qué lindo mensaje. Muchas gracias, Raike, por haber querido participar y haber contado tu historia, que yo me imagino que no es tan fácil a veces. Así que, en verdad, muchas gracias. Yo creo que hay mucha gente que le sirve mucho y que se enfrenta quizás con un poquito más de tranquilidad. Gente que quizás se está enfermando ahora y que no sabe cómo va a ser y que escuchar tus palabras y tu historia le va a hacer esto un poquito más fácil y sentirse un poco más acompañado. Así que muchas gracias Total, por contarnos total. todo. Y como que si le podemos resumir, que se acuerden de reír, vean películas, lean libros chistosos, lean, no sé, escuchen música. Toda esa gente que se está empezando a enfermar tiene que, o sea, yo creo que mientras uno más alto vibra, menos te llega la enfermedad. Estoy convencida que las emociones, o sea, como Patch Adams un poco, ¿cierto? Están 100% ligadas, no es. Entonces uno tiene que enfrentar la vida con alegría, y con amor, rodeado de amor. Entonces, eso. Y si alguien me Gracias. quiere llamar para preguntar algo, aquí estamos, ¿cierto? Ah, sí, estamos abiertas Y gracias por las consultas. Un linda, beso, Dani, chao a gracias. todos. Chao a todos.